La evolución política en Asia y África durante la Guerra Fría se produjo en un contexto en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética intentaban inmiscuirse en los conflictos y provocó muertes, desapariciones e incluso de gente inocente que, bueno, que murió también. Y el conflicto de la Guerra Fría fue intentar expandir ambas potencias su influencia política y económica para obtener los máximos aliados y poder contrarrestar al otro bando. Expansión del comunismo en África y Asia. La descolonización de África y Asia significó la instauración de nuevos gobiernos, algunos de los cuales estuvieron influidos por las ideologías comunistas y capitalistas. Por ejemplo, en Asia se instauraron gobiernos comunistas en Vietnam del Norte, Corea del Norte, Camboya y Laos. En Corea del Sur y Vietnam del Sur se instauró un régimen capitalista cercano a Estados Unidos. Y en China se instauró un régimen comunista tras la Guerra Civil China en la figura de Mao, el cual se acercó al principio a la Unión Soviética. Luego ya tras la muerte de Stalin, China y la Unión Soviética bueno, realizaron caminos separados en torno a los gobiernos que tenían en sus diferentes países. Y en África, las tropas cubanas intervinieron en las guerras civiles en Angola y Namibia, y la URSS estableció bases y alianzas militares en Libia, Etiopía, Tanzania y Mozambique. En Oriente Medio, el descontento al apoyo de Estados Unidos a Israel volcó a algunos gobiernos hacia la URSS, como sucedió en Siria. Con la descolonización en África y Asia dio lugar a nuevos gobiernos, capitalistas, comunistas, aliados de la Unión Soviética, Estados Unidos. Tras una guerra civil, como en China, se instauró el régimen comunista cercano a la Unión Soviética, guerras en Corea y en Vietnam durante la Guerra Fría, y en África sucedió algo similar que en Asia, porque Cuba intervino en las guerras civiles de Angola y Namibia, y luego, aparte, la Unión Soviética estableció bases y alianzas militares en otras zonas de África como Libia, Etiopía, Tanzania y Mozambique. ¿Y qué pasó en Oriente Medio? Que como Estados Unidos daba apoyo a Israel, eso dio lugar al descontento de muchos países como Siria, que se acercó a la Unión Soviética y, bueno, pues comenzó un gobierno cercano al comunismo. El genocidio camboyano. En 1975 se instauró en Camboya un régimen maoísta de los Gemelos Rojos, que estaban liderados por Pol Pot, el dictador. Durante su gobierno en menos de 4 años, desde 1975 a 1979, y se llevó a cabo uno de los mayores genocidios, porque además es que se asesinaron a más de 2 millones de personas, que era la cuarta parte de la población. Pol Pot, cuando llegó al poder, con los Gemeres Rojos, instauró una dictadura comunista cercana a China, ese régimen maoísta, y claro, el problema es lo que llevó a cabo durante los 4 años que estuvo en el poder, es decir, asesinar a gente inocente, a la cuarta parte del país. El triunfo del fundamentalismo islámico, que destacó en Irán y Afganistán. Posiblemente el acontecimiento más relevante de la década de los 70 fue la llegada al poder de los fundamentalismos islámicos. En Irán, gran parte de la población se oponía a la monarquía del Shah por diversos motivos. Unos rechazaban su intento de occidentalizar al país y otros repudiaban la corrupción del régimen y la represión a la que era sometido la oposición. Miles de asesinados, torturados y encarcelados. En 1979, el ayatolá Khomeini aprovechó el descontento y dio un golpe de Estado que derrocó al Shah. Khomeini estableció un régimen teocrático basado en la interpretación estricta del Corán y en la concentración del poder en manos de los religiosos. El nuevo régimen se enfrentó desde el principio con Estados Unidos. La victoria del fundamentalismo no se limitó solo a Irán. En 1979, la URSS invadió Afganistán para evitar que las guerrillas fundamentalistas derrocaran al régimen que era prosoviético, pero en 1989 la URSS, incapaz de vencer a las guerrillas, abandonó el país, en el que acabó implantándose un régimen fundamentalista islámico. Uno de los acontecimientos más destacados fue el fundamentalismo islámico, y en Irán fue por la oposición en torno al Shah, a la monarquía, porque quería acercarse a Estados Unidos, es decir, ser occidental el país, y luego
represión del régimen, porque había asesinatos, torturados, gente en la cárcel, mucha. Y claro, Khomeini aprovechó el descontento y dio un golpe de Estado e impuso el fundamentalismo en Irán, con ese poder de los religiosos y siempre con enfrentamiento hacia Estados Unidos. Pero claro, el fundamentalismo no solo se limitó a Irán, también en Afganistán sucedió lo mismo, porque la Unión Soviética llevó a cabo un enfrentamiento con las guerrillas, pero claro, 10 años más tarde no pudo y tuvo que marcharse del país y en Afganistán se instauró el fundamentalismo islámico. Al final, la evolución era durante la Guerra Fría, intentos de Estados Unidos por acercarse a más países, para estar en su órbita, la Unión Soviética lo mismo, no solo en África y Asia, sino también en Oriente Medio, etcétera, etcétera, y provocó al final, pues, conflictos, guerras, y que, bueno, que hoy en día pues, continúan. Y con ello finalizo, comento que tengo grado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.